Las fuerzas ocultas en nuestro interior. ¿Qué hay en nosotros más allá de nuestra voluntad, de nuestros deseos y de nuestras intenciones? ¿Por qué muchas veces nos sucede que no podemos dominarnos frente a nuestros cambios de humor o nuestras propias emociones? ¿Por qué tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos? ¿Qué fuerzas existen en nosotros que nos influencian? ¿Son acaso negativas y destructivas o en realidad pueden ser fuente de inspiración y creatividad? De eso te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era. Ya comenzamos. Hoy en día la mayoría de nosotros reconoce que no tenemos un total dominio o control sobre nosotros mismos. Durante el día suceden muchas situaciones o eventos que nos demuestran justamente lo contrario. Muchas personas prefieren ignorar, evitar o no reconocer este hecho o desecharlos como simples errores o excepciones, cosas carentes de importancia frente al dominio del ego, de la razón y de la lógica. Pero otras personas reconocen que estos hechos no son aislados ni tampoco son poco frecuentes y que forman parte de nuestra realidad cotidiana y que a su vez afectan en gran medida nuestra conducta, nuestras emociones y nuestras decisiones y por lo tanto todas las diferentes esferas de nuestra vida cotidiana, como la esfera social, afectiva, familiar, profesional, etc. Entonces ciertamente es muy importante conocer más acerca de estos fenómenos y por qué se deben. Este estado de evidente contradicción, de fluctuaciones anímicas y emocionales, o ideas fijas que parecen ocupar toda nuestra atención, o de miedos irracionales. Bueno, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que produce estos fenómenos? ¿Podemos vivir o alcanzar un estado de menor fragmentación y contradicción interior? Para responder estas preguntas e interrogantes trajimos algunos fragmentos de la obra del gran maestro y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, sobre los cuales vamos a estar reflexionando a continuación. Y aquí les vamos a compartir este fragmento en pantalla, que dice así: al hombre le gusta creer que es dueño de su alma, pero como es incapaz de dominar sus humores y emociones, o de darse cuenta de la miríada de formas ocultas con que los factores inconscientes se insinúan en sus disposiciones y decisiones, en realidad no es su dueño. Estos factores inconscientes deben su existencia a la autonomía de los arquetipos. Bueno, como dijimos, nos gusta creer que tenemos total dominio de nosotros mismos, pero en la práctica esto no sucede y esto se debe, explica Jung, a los factores inconscientes que influyen en nuestra conducta. Bueno, ¿qué quiere decir Jung con estos factores inconscientes? Para comprender este tema tenemos que introducir algunos conceptos e ideas básicas de su psicología, comenzando por lo inconsciente. Cuando Jung habla de factores inconscientes, se refiere en principio a lo que significa el inconsciente por definición, que significa lo que es no conocido. Hay algo, un factor, que nos afecta y que es desconocido. En primera instancia, esto no tiene una connotación ni una carga ni positiva ni negativa. Esto es el hecho de que sea inconsciente. Que algo es inconsciente significa simplemente que no sabemos qué es. Jung repetía una y otra vez en sus entrevistas y en sus escritos que lo inconsciente es inconsciente. Bueno, esto que es inconsciente es desconocido ¿para quién? Justamente para el ego, para nuestra conciencia de vigilia, que lo ignora. Es importante esta aclaración porque desde el enfoque de la psicología de Jung, lo inconsciente no se limita a un depósito de experiencias conflictivas o reprimidas del pasado, sino que es mucho más que eso, que lo vamos a ir viendo a continuación. Y dice Jung que estos factores inconscientes, es decir, desconocidos, que nos afectan, deben su existencia a la autonomía de los arquetipos. Y aquí es importante también detenernos, ya que es una idea clave para comprender todo este asunto. Jung explica que el origen y causa primera de estos factores inconscientes son los arquetipos. Entonces, primero, ¿qué es un arquetipo? Y segundo, ¿por qué dice que son autónomos? Bueno, los arquetipos son modelos para la evolución de la conciencia humana. Son patrones de conducta muy profundamente arraigados en nosotros, en nuestra mente inconsciente. Son principios que son atemporales y que son eternos y que nos constituyen como seres humanos. Son los mismísimos cimientos de lo que somos. Si hablamos entonces de ser humano, estamos hablando de arquetipos. No existe un ser humano sin partir de la idea de arquetipo.
Que los seres humanos tengamos esta forma física, que tengamos la capacidad de pensar, que tengamos la capacidad de sentir, que tengamos un cuerpo, emociones y sentimientos, todo esto se debe a los arquetipos. La palabra arquetipo viene del griego arqué, que significa modelo primordial. ¿Y por qué dice autónomos? Bueno, porque no tenemos ningún control sobre ellos desde nuestra conciencia de vigilia, desde nuestro ego, que es muy frágil y pequeño en relación a los arquetipos. El ego es como un velero y los arquetipos y lo inconsciente constituyen un poderoso e inmenso océano en el que este velero navega. El capitán del barco, del velero, puede navegar en este océano, pero no tiene ninguna posibilidad frente a los cambios repentinos de vientos, frente a una tormenta o una poderosa corriente o inmensas olas que se pueden avecinar. Todo esto es una analogía para describir la relación entre el ego y lo inconsciente. Ahora bien, no tenemos que hacernos la idea de que porque no podamos dominar o manejar algo, esto implica que sea negativo. Lo que está queriendo demostrarnos aquí lo inconsciente y los arquetipos es su superioridad sobre el ego, sobre este ego de vigilia, esta pequeña porción de la totalidad de lo que somos. Cuando tenemos estos miedos irracionales, estas emociones que no podemos manejar, estos complejos psicológicos que toman nuestra conducta o cometemos errores y estamos confundidos, o los estados de neurosis, básicamente son señales o síntomas o avisos que nos está dando el inconsciente para demostrar su superioridad sobre nuestro ego de vigilia. Las civilizaciones antiguas, como los griegos, los toltecas, los mayas, los egipcios, tenían otro nombre para los arquetipos que en realidad se adecúa mucho mejor a lo que realmente son. Los llamaban dioses. Y esto nos permite ver cuán diametralmente opuesta era su relación con lo inconsciente y con los arquetipos, ya que ellos tenían una actitud de humildad y de cooperación para con ellos, para con lo superior, y por lo tanto podían beneficiarse de su enorme fuerza y poder, que era una fuente inagotable de coraje, de amor y de sabiduría, capaz de superar cualquier obstáculo o conflicto que pudiera presentársele a un ser humano. En lenguaje psicológico había en aquella época una correcta relación entre el ego y lo inconsciente, entre el ego y los arquetipos. El ego es como un discípulo, es como un aprendiz, pero cuando éste se rebela contra su maestro, aquí aparecen todos los problemas. Esto representa en gran parte la problemática del hombre moderno y del origen de sus conflictos psicológicos. Lógicamente hay mucho más para decir sobre la relación entre el ego y lo inconsciente y los arquetipos, y Jung desarrolla esto a lo largo de toda su obra, pero hoy les quería mostrar esta breve introducción al tema. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó el video, los invitamos a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal y le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y a continuación les compartimos una invitación a nuestro próximo curso online sobre la psicoterapia Jung y el método Aztlán. Hasta la próxima. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, con más de 60 años de enseñanza, te invita al nuevo curso online de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. Todo lo que hacemos podemos enfocarlo desde dos perspectivas, con conciencia plena o mindfulness o sin conciencia plena. Aprenderemos en este curso cómo llevar tu conciencia a todas las actividades de la vida, a todos tus pensamientos, a todos tus sentimientos y a todas tus acciones, y de allí al éxito en el mundo social, que será un reflejo de tu mundo interior en armonía. Abajo vas a encontrar toda la información para poder inscribirte. Te esperamos.